Este chico enmascarado es el prota de esta historia y se llama Narukami Subaru, un jugador legendario que muere traicionado a manos de su mejor amigo, pero obviamente tendrá una segunda oportunidad, ya que renace 20 años en el futuro con todos sus recuerdos intactos. En esta nueva era, su ex mejor amigo era considerado el mejor jugador, así que para descubrir la verdad y vengarse, decide volverse más fuerte usando un método inesperado, que sería convertirse en un streamer. Y aunque en esta actualidad muchos imitan su antiguo estilo usando su máscara legendaria, él está decidido a demostrar que es el verdadero Narukami Subaru y recuperar todo lo perdido. El nombre de esta historia es El Stream del Reencarnado. Torre del piso 8, Tierras Muertas. Un grupo de soldados avanzaba para liberar una gran batalla. Y este grupo era liderado por este tipo, Kyoyo Itsuki. Su objetivo era aniquilar al guardián de esta torre, del piso 8. En esta batalla también estarían presentes el gremio Ojos Azules y su líder, Narukami Subaru. Su objetivo era unir fuerzas para derrotar al guardián de este piso y subir al siguiente nivel. Antes de comenzar la batalla, Narukami le entrega un artefacto a Izuki. Su nombre era la bendición del arcángel. Lo que esto hacía era disminuir la fatiga en un 50% cuando ésta llegara a 100. Y la razón por la que este se la dio era porque quería que regresara al gremio Ojos Azules, sin saber que este tendría otros planes. En ese momento aparece el dragón venenoso Hydra, el guardián de ese piso. Una bestia con 5 cabezas que era demasiado poderosa. Antes de continuar, te quiero dar algo de contexto de por qué existe una torre en este universo. Pues verás, de un momento a otro apareció una torre desconocida y la gente no sabía realmente quién la había puesto ahí o qué realmente hacía. Solamente dejaba un mensaje que decía: escala y prepárate para el comienzo que un día llegará. Este es un mensaje lleno de misterio, pero no tenían otra opción, solamente obedecer la orden que no podían desafiar y apuntar a lo más alto donde nadie ha podido llegar. Volviendo con el combate, Narukami y sus compañeros del gremio Ojos Azules estaban teniendo una feroz batalla con el guardián de esa torre. Era realmente sorprendente, tenían una coordinación casi perfecta y estaban realmente haciéndole mucho daño al guardián. Pero en ese momento sucede algo que ninguno de ellos esperaba. Pues verás, esta chica se llama Chino y es, por así decirlo, como la defensa del equipo. Mientras ayudaba a su equipo, defensivamente como siempre, es atravesada por una espada, y esta era la de Izuki. Narukami realmente no sabía por qué él había hecho eso, pero no era momento de distraerse, ya que tenía una feroz pelea que terminar con el dragón. Más tarde, vemos como el dragón Hydra del piso 8 había sido derrotado, pero ¿a qué costo? La vida de algunos de sus compañeros habían perecido. En su enojo, el prota dice que para él eran unos idiotas, ya que él no recordaba haberles dicho que murieran por él. Y además, ahora estaba muy mal herido, su fatiga estaba en 94%, y si por si te lo preguntas, si llega al 100, es muerte absoluta. Narukami había derrotado al dragón Hydra, no se podía esperar menos, es el maestro del rayo, pero algo que no podía entender era por qué su considerado mejor amigo lo había traicionado, y ahora que lo tenía enfrente, es lo primero que le pregunta. Este, en pocas palabras, responde que ya habían pasado 10 años esperando este momento y realmente ya no quería vivir bajo su sombra, y atrayéndolo aquí era la única forma de derrotarlo. Y termina diciéndole que incluso aunque muriera hoy aquí, en el mundo, él seguiría siendo un héroe. Esas eran palabras que el prota entendería más adelante. Narukami se levanta y dice lo siguiente: bien, puede que no pueda salvarme ahora, pero eso no significa que voy a irme en silencio. Sacando una especie de abanico de su inventario, que es capaz de crear una tormenta que sopla y puede enviar a tu enemigo 10 kilómetros de distancia. Y antes de hacer su ataque, nota que todavía tiene compañeros con vida, así que decide apuntar a ellos para sacarlo del campo de batalla, y así poder quedarse él solo a luchar. Itsuki le pide a sus acompañantes que vayan de inmediato a buscarlos, ya que para él nadie podía salir con vida. Pero pues estaba loco si creía que el prota lo iba a permitir. Y aunque su fatiga estuviera al 95%,
y su maná estuviera realmente agotado y él estuviera realmente cansado, pues no es como si estuviéramos hablando de cualquier persona. Estamos hablando del maestro del rayo, Narukami Subaru. Este hace que su rayo le impacte desde el cielo y sacándose la lanza que tenía incrustada en el pecho. Dice que cualquiera que fuera la despedida que él esperara estaba más allá de él, pero mejor sería que estuviera listo para pagarlo con su vida, ya que de ahora en adelante nadie se iría sin su permiso. En ese momento, todos se lanzaron al ataque, aunque al principio pudo defenderse demasiado bien. Su fatiga estaba rozando el 97%, así que tenía que perecer. Pero lejos de rendirse, elimina a varios de sus enemigos que lo tenían rodeado, y cayendo al suelo, prácticamente derrotado, dice: Itsuki, deberías saber mejor que nadie que incluso al final soy yo quien siempre gana. En ese momento, el prota habría alcanzado el 100% de fatiga en su cuerpo, así que murió. Pero estaba en un lugar realmente desconocido, y aunque pensó que realmente sería así para siempre, en ese momento siento un olor realmente muy feo, y nos damos cuenta que estaba en la basura, pero ahora estaba en un nuevo cuerpo, no era el suyo, ya que el nombre de este nuevo cuerpo era Osoi Subaru. Al estar en este nuevo cuerpo, recibe todos sus recuerdos de golpe, y nos damos cuenta que este chico realmente era despreciado por la sociedad porque tenía el apellido Subaru, pero no era ni siquiera la mitad de fuerte que él. Para ellos era una deshonra. Así que el prota también se da cuenta que está realmente en el futuro, porque el verdadero Narukami Subaru había muerto hace 20 años. Mientras salía del balde de basura en el que estaba, se cae, pero se encuentra con una tableta kit de jugador. Así que decide buscar el nombre de su antiguo gremo, Blue Aegis. Pero esto le informa que los verdaderos sucesores actualmente eran Blue Sam, en memoria de Narukami Subaru, y su líder era Itsuki. Y si te preguntas por qué Itsuki le puso ese nombre a su actual gremio, es porque antes de salir del gremio de Narukami Subaru, o sea, de los Blue Sam, estos solían bromear con ese nombre, y cuando él se fue y volvió de nuevo, ya tenía un nuevo gremio con los Blue Sun. Pero bueno, mientras caminaba, se percata que había una especie de gremio en su honor, así que decide ir a visitarlo, dándose cuenta que este tenía su máscara legendaria y algunos videos de sus batallas más legendarias también. No le queda más que preguntarse, ¿quién podría haberle hecho esto? ¿Qué podría ganar inmortalizándolo? Y en ese momento se da cuenta que fue el mismísimo Izuki, así que un enojo recorre todo su cuerpo, diciendo que si no había sido suficiente para él matarlo, entonces vivirá a la altura de sus expectativas. Solo tenía que esperar, ya que reescribiría toda esta memoria desde cero. En ese momento, mientras pensaba que no desperdiciaría esta segunda oportunidad, alguien lo choca, era un chico, y cuando se baja para levantarlo y preguntarle si está bien, nota que este tenía su máscara legendaria. Esto lo sorprende mucho, realmente no entendía por qué. Y los padres de este chico, que también se acercaron para preguntar si todo estaba bien, también tenían la misma máscara. Y cuando se gira, nota que todas las personas que estaban en el museo en su honor también tenían esa misma máscara. Y esta vez realmente entiende lo que su amigo o su ex amigo realmente le quería decir, que aunque incluso muriera aquí, él seguiría siendo un héroe. Después de eso, va a la parte donde todas las personas depositaban flores en su nombre, notando que había una flor muy peculiar, brillaba más de lo normal, así que se acerca y la toma, reconociéndola inmediatamente. En ese momento pasamos con este chico encapuchado y el responsable de haber puesto esa flor, que por si no lo recuerdas, él junto a esta chica eran dos de los integrantes de Blue Aegis anteriormente. Actualmente eran fugitivos y huían de los Blue Sun. Y si te preguntas por qué este dejaba las flores, es porque creía que Narukami aún seguía con vida, o sea, como una corazonada. Y el hecho de nunca haber visto su cadáver lo hacía creer en sí mismo. Pero la chica pensaba diferente, ya que si Narukami estuviera vivo en todos estos 20 años, no se quedaría con los brazos cruzados viendo cómo los cazaban. Nuestro prota salió corriendo rápidamente de ese museo al darse cuenta que su amigo todavía seguía con vida. Y ahora, con más calma, piensa que realmente se había escondido durante estos 20 años por culpa de Izuki y los Blue Sun, y de lo que realmente no estaba seguro era si todos los que fueron atacados ese día realmente lo habían logrado, ya que Izuki no dejaría con vida a alguien que supiera la verdad. No podía acercarse apresuradamente,
ya que aún no tenía el poder suficiente, y con Itsuki cerca sería muy arriesgado. Lo primero que tenía que hacer era recuperar su fuerza, y según los recuerdos de Isoi, el tutorial de clasificación al jugador comenzaría en 2 días. Así que su objetivo era estar lo suficientemente listo y preparado para cuando tuviera que encontrarse con sus compañeros de nuevo. Los 2 días habían pasado y nos vamos con este anciano que era el supervisor de la prueba. Su nombre es Yuga y estaba un poco decepcionado porque de todos los participantes que habían pasado hasta ahora, solamente uno le había gustado. Era un chico llamado Isaac, hijo de Ragnar. Tenía control del juego y había llegado al piso 20. Pero en ese momento llega otro participante. Obviamente era nuestro prota, que sin vacilar asesina a estos 2 goblins de un parpareo. El anciano quedó impresionado. Realmente no pudo ver qué acabó de pasar. Y el prota solo pensaba que había sido una buena idea mover este cuerpo durante esos 2 días. El tiempo pasó y el viejo solo observaba la masacre que dejaba el chico a su alrededor. Este pensaba que no solo era pura habilidad, sino que era algo más allá de la esgrima. Su fuerza de combate era realmente extraordinaria, como si Narukami hubiera reencarnado. Y aunque bueno, esto último sí era cierto, este no lo sabía. El prota había derrotado al último Goblin y había llegado al piso 49. Su último desafío era contra el jefe final, y pues este acepta. Con lo que tenía que enfrentarse ahora era con un Goblin, pero gigante. El viejo creía que este era un idiota, ya que aunque fuera fuerte, no era Narukami Subaru, según sus palabras, y a menos que no quisiera su vida, tendría que parar ahora. Obviamente el prota hace caso omiso, y aunque este sabía que probablemente con sus estadísticas actuales no podría ni siquiera arañar esa cosa, tenía un plan, así que decide soltar su espada. Ahora sí, el anciano realmente creía que había perdido la cabeza. ¿Cómo se le ocurría soltar su espada contra un enemigo así? ¿Que acaso lucharía a mano limpia? Pero cuando ese goblin decide lanzarse al ataque, una aguja envenenada se incrusta en su pierna. Así que el prota le dice lo siguiente. Sorprendido, hagamos una apuesta. ¿Qué pasará primero? ¿Tú derribándome o yo convirtiéndote en colorado? El prota lanza 2 agujas más, que dañan su campo de visión, o sea, le daña los ojos. El goblin, lejos de rendirse, decide contraatacar. Obviamente el prota lo esquiva y se pasa a su costado. Y en ese momento recuerda cuando estaba mejorando su puntería. Y su compañera reina le hizo saber que un lanzamiento así nunca funcionaría, ya que lo importante no era el objetivo, pues puede convertirse en un cuchillo arrojadizo mientras hayas identificado su centro de gravedad. El poder escala con el giro y la duda mata a la precisión. Esas fueron las enseñanzas de Reina. Y después de eso, hace mierda al Goblin. Y mientras todo esto pasaba, el viejo realmente pensaba que era un genio. Incluso esa palabra no bastaba para describirlo. Después de derrotar al Rey Goblin, recibe grandiosas recompensas y muchos créditos, con los que sin perder el tiempo, entra a la tienda, apartado de armas, y nota que tenía 2 opciones para comprar. La primera era la espada demoníaca, y la segunda era la espada sagrada de Miranda. La espada demoníaca consumía la resistencia y la energía del usuario, y la sagrada reducía la acumulación de fatiga y extendía la resistencia en combate. Por el momento, la espada sagrada se veía como una mejor opción, pero la espada demoníaca tenía poder bruto, así que lo hacía dudar. Pero en ese momento obtiene una habilidad, Cuña de la Avaricia. Esta habilidad le permitía suprimir los efectos secundarios de cualquier ítem o arma que usara el usuario, en este caso es nuestro prota. Esa habilidad era la perfecta combinación para la espada demoníaca. No le quitaba poder bruto y podía reducir o quitar los efectos secundarios que daba. Así que sin más rodeo, se decide por la espada demoníaca. El viejo, que lo está observando, lo felicita. Era una buena opción combinar esa espada con esa habilidad. En ese momento, el prota se quedó observando un rato al anciano, dándose cuenta que ya lo conocía. Este, antes era su gran admirador. Bueno, lo sigue siendo, pero ya Narukami está muerto, a sus ojos. Antes de irse, el prota le pide que por favor mantenga en confidencialidad los resultados de esta prueba. Esta acepta, pero le pide que por favor se una a su gremio. El prota solo se niega y se va al segundo piso, dejándolo con la palabra en la boca. Ya en el segundo piso, lo primero que piensa es que realmente ha tenido una segunda oportunidad, algo que nadie debería tener jamás, pero él lo tuvo, y como ya ha vivido esto una vez, tendría que jugarlo esta vez de forma más inteligente, por los compañeros que podrían estar esperándolo.
Pero bueno, ahora ya estaba en el segundo piso. Y lo primero que hace es ir a los campos de entrenamiento en solitario, donde podía comprobar las habilidades que acaba de adquirir y la durabilidad del equipo. Al llegar, el señor encargado le pregunta por cuál era el piso de donde venía. Este le responde que acaba de subir el primer piso, así que el señor le recomienda que use la primera sala de entrenamiento. Pero el prota se niega y dice que va a usar la quinta, porque verás, entre más mayor sea el número de la sala, más difícil será. Ya en la sala, lo primero que hace es desenvainar su espada demoníaca, y sin hacerse esperar, comienza a activarse sus efectos, que es mejorar su estadística, pero a cambio de consumir su resistencia. Pero para eso estaba la habilidad que recién había adquirido el prota, Cuña de la Codicia. Y aunque al principio estaba resistiendo los efectos, bueno, la habilidad apenas era nivel 1, así que la fatiga aumenta. Y sin más, no le queda que usar todas sus monedas para subir la habilidad a nivel 2 y contrarrestar los efectos. Y después de todo eso, era momento de ponerlo a prueba. Más tarde, pasamos con el viejo, que se estaba quedando medio dormido, pero alcanza a notar una silueta malherida saliendo de la habitación. Y cuando este se aproxima a la quinta sala a la que había entrado nuestro prota, nota que estaba hecha mierda. Después de eso, vemos como el prota se acaba de despertar, preguntándose cuánto tiempo había quedado inconsciente. Y mientras se tomaba algo, piensa que si hubiera tenido otra cosa que no fuera esa espada demoníaca, las cosas habrían sido muy diferentes. Pero al menos la carga sobre su cuerpo disminuyó un poco. Además, con sus estadísticas actuales, ni siquiera debería ser capaz de sostener esa hoja, mucho menos usar su poder. La habilidad Cuña de la Codicia y la espada demoníaca habían sido hechas una para la otra, lo que significaba que también debería funcionar bien con su trueno. Su siguiente objetivo era subir la habilidad a nivel 3, pero bueno, tenía un pequeño problema: dinero. Pues para subirla a este nivel necesitaba 20.000 monedas, y bueno, por el momento solo tenía 50. En ese momento se percata de este tipo, que acaba de recibir por donación 1.000 monedas, solamente haciendo stream. Eso llama su atención, así que decide investigar un poco, dándose cuenta que uno de cada 3 jugadores son streamers. En ese momento, alguien le llama por su nombre, y viéndose sorprendido porque nuestro prota también ha subido de nivel. Y mientras este caminaba hacia el prota, este sentía el cuerpo incómodo de forma instintiva. Pero eso que sentía no era simple incomodidad, era miedo. Este solo afirma que así es. Acababa de llegar a este piso. El tipo se sienta a su lado, diciendo que era una sorpresa, porque ¿quién habría pensado que aún nadie como él pasaría el tutorial? En ese momento, el prota lo recuerda. Este tipo se llamaba Isaac, y por si no lo recuerdas, es el mismo tipo que había nombrado el viejo anteriormente, que controlaba el fuego. Y pues antes de que el prota abarcara ese cuerpo, este man de Isaac ya le hacía bullying a Osoy, y las razones era porque odiaba su nombre. Pero ya en el presente, lo que este no sabía es que Osoy ya no se encontraba en ese cuerpo, así que ya no podría tratarlo como basura. Este quería que el prota le comprara un café y unos snacks, pero lo que no sabía es que el prota estaba corto de créditos, o de monedas, como quieras decirle. Y pues el prota le responde que mejor se lo compre él mismo. Así que el tipo se impacienta, ya que desde que llegó lo ha mirado de forma diferente, como si le fueran cambiado el alma. Y cuando el prota se levanta para irse, este toma su brazo y le dice que si tenía tantas ganas de ver qué pasa con la basura que huye. Pero esta vez la mirada que ve es diferente a las anteriores, diciéndole que lo suelte. El tipo se levanta, diciéndole que no se confíe, pero en su mente también sabía que no podía armar un espectáculo. Así que comienza a reírse, tomando una actitud menos hostil. Pero antes de irse, le dice que no debería estar tan confiado, ya que él podría hacerlo desaparecer sin que nadie se entere. ¿Acaso no sabe quién es su padre? El prota solo lo observa sin decir nada, dejando que se vaya. En este mundo existen 2 métodos principales para hacerse más fuerte. La primera es mediante pruebas de la torre, que superas una a una ganando recompensas. Y aunque este método requiere pagar monedas, puedes fortalecerte en un espacio virtual seguro. Y si mueres, solo pierdes tus monedas y tu progreso. A cambio del segundo método, que es cazar. Aquí te fortaleces cazando un monstruo fuera de la zona segura y completando mazmorras especiales de cada piso. Y aunque en sí puedes fortalecerte mucho más rápido que en la torre, si mueres ahí afuera, mueres en la vida real. Pero bueno, todo esto el prota se lo pasaba por los huevos, ya que este pensaba
que entre más peligroso fuera, mejor sería tu crecimiento. Y todo esto lo decía mientras se acababa de enfrentar a unos orcos. En esta nueva vida, una de las cosas más complicadas que se les dificultaba a nuestro prota era conseguir dinero. Pero, como estaba interesado en el tema del stream, decide investigar un poco más, dándose cuenta que este tipo, que usaba su máscara legendaria y tenía un nombre casi similar al de él, llamándose Narukami Suberu, tenía más de 80.000 espectadores en stream y recibiendo por donaciones hasta 20.000 monedas. Esto sorprende al prota, ya que ese simple tipo se estaba forrando en dinero, y él apenas con 50 monedas en su bolsillo. Después de eso, había tomado una decisión, pero tenía que encargarse de algo antes de irse. Múltiples orcos habían aparecido junto al general orco final, el jefe. Así que empuñando su espada demoníaca, pasa de todos los orcos para ir directamente a eliminar a su jefe. Mazmorra guardián de los orcos en espera, completada. Más adelante vemos al prota sosteniendo su máscara legendaria, mientras piensa que nunca pensó que volvería a usarla. Pero esta era la única manera para conseguir muchos créditos, o sea, convertirse en un streamer. Pero si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien, ya que al fin y al cabo, él era el verdadero portador de esa máscara. Y ya lo saben, si quieren más contenido como este, ayúdenme a romper el algoritmo de YouTube, haciendo todas esas bobaditas como suscribirte, comentar y dar like. Así que como siempre digo, hasta un próximo video, persigue tus sueños siempre y chao.